Bueno, le damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Mi familia y su legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, bien, a Dios gracias. Le damos toda la gloria al Padre que nos tiene aquí, ¿verdad? Que nos permite conectarnos, que nos permite transmitir a través de estos medios y a cada uno de ustedes, tanto en la emisora como cada uno de los que nos escucha ahorita en vivo, en este momento, y quien posteriormente lo hará a través de las redes sociales. Nuestro ruego es porque seamos uno con el Padre, tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, uno con Él, como Él es uno con el Padre. Así que entrando al tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de la paciencia de nuestro Padre. Vaya que es necesario reflexionar sobre de ella en un mundo en el que si algo carece es de paciencia, porque es algo que se ha olvidado, que pareciera que nada más en los hospitales, donde por mi ámbito médico les llamamos pacientes. ¿Y por qué les llamamos pacientes? Porque tienen que esperar en lo que su salud se restaura, ¿verdad? Eso quiere decir paciente, alguien que tiene que esperar a pesar de las circunstancias en lo que es restaurada su condición original. Y a nosotros nos pasa igual. Necesitamos esa paciencia, pero vamos a entenderla a la luz de la palabra. Los consejos prácticos de la semana pasada, donde eh, vimos que nuestro Padre nos adquirió, ¿no? Nos compró, nos redimió. Hay diferentes palabras en la Biblia que se refieren a esa posesión de parte del Padre que recuperó de nuestras vidas, de quienes somos. Los consejos prácticos fue vestirnos de ese ropaje nuevo, ¿verdad? El ropaje que nos da el Espíritu Santo del Señor, esa ropa nueva, ya no la antigua persona que éramos antes de conocer al Señor. En oración pedir que nos revele ese alcance eterno de haber sido adquiridos por Él, escogidos desde antes de la fundación del mundo y nuevamente adquiridos en este tiempo, en nuestra era de la gracia, adquiridos por Él, por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y que como familia, ¿verdad? El consejo era que tuviéramos un tiempo familiar para pedir a cada uno de los miembros que nos dijera qué significa para cada uno de nosotros el que Dios nos haya rescatado de esa anterior manera de vivir. Claro, nuestros hijos pequeños, tú niño a lo mejor ni te acuerdas ni dices, y sin embargo hay cosas que todavía expresas de la forma adánica, de la forma de este mundo, de la que te contagian todavía tus compañeritos de la escuela, pero sabes que nuestro Señor Jesucristo te rescató de esa manera, que Dios te ha adquirido a ti niño, a ti joven, a ti papá, a ti mamá, para vivir conforme a su voluntad. Y esa fue la recomendación y la práctica de la semana que concluyó. Y ahora vamos a ver este tema de la paciencia de nuestro Padre. Y siempre procuramos, ¿verdad?, de dar el concepto de la paciencia y luego entramos a la palabra, que es la verdad, porque el concepto luego se queda muchas veces corto de lo que Dios ha establecido como tal, pero nos ayuda para irnos ubicando. Entonces, la paciencia es la capacidad de tolerar una adversidad, una ofensa, una desgracia, con dos particularidades, sin quejarse ni rebelarse. Fíjese, sí, porque dicen, bueno, ya se me acabó la paciencia. No, la verdad es que no la tuviste, porque la paciencia es afrontar esas circunstancias sin quejarse y sin rebelarse. También con un contexto bíblico, la capacidad de perseverar en la demora, perseverar, mantenernos firmes durante
algo que nos parece que está demorando ante un problema o el sufrimiento, fíjense, sin estar enojado, frustrado o ansioso, sin enojarnos, sin frustrarnos y sin estar ansioso. Ahora, sabemos que hemos platicado aquí todas las veces que la plataforma de Dios es el amor. Y entonces, fíjense, el amor y la paciencia están unidos en el corazón de Dios. En Primera de Corintios 13:4 de la Nueva Versión Internacional dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Grábelo, subráyelo, anótelo, después la medita, la degusta, la mastica un poquito más. El amor es paciente. Primera de Corintios 13:4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. Acabamos de decir que la paciencia es esta perseverancia, ¿verdad? Sin enojarse, sin frustrarse y sin estar ansioso. Así que ese es el amor de Dios. El amor y la paciencia en el Señor están unidos. El amor es paciente. Así que usted dice que ama a Dios, espere siempre en su voluntad, en su tiempo, en su palabra. Él tiene los tiempos perfectos, dice Eclesiastés, que todo lo hizo bueno a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? De Dios. Lo escogió a usted y a mí, a ti y a mí, joven, desde antes de la fundación del mundo. Imagínense qué paciencia. Y todavía hoy, teniendo su mirada puesta en nosotros, está esperando que nosotros seamos conforme a su voluntad, conforme a su imagen y a su semejanza, que lo expresemos en todo lo que hacemos y decimos. Por eso su paz gobierna nuestros pensamientos y nuestro corazón para cumplir con su voluntad. Y vamos entonces a la plataforma del amor. Ya vimos que amor y paciencia están juntos, pero vamos a seguir estudiando la plataforma del amor, este programa, eh, 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 este elemento en el que Dios es amor, en el que se cumple toda la ley y los profetas en el amor de Dios, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Y entonces en Primera de Juan 2:5 de la Reina Valera dice así: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Primera de Juan 2:5 de la Reina Valera. Pero el que guarda su palabra, dice. ¿Qué es guardarla? Porque encontramos varias veces en la Biblia la palabra guarda tu corazón, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Es atesorarla, es darle el valor que tienen. La palabra del Señor es eterna y se cumple. Todo pasará, este tiempo pasará, las circunstancias pasará, pero la palabra del Señor no pasará, se cumple invariablemente. Atesorarla, darle ese valor en nuestro corazón y vivirla. ¿Verdad? Hemos hablado. Honra a papá y a mamá, vívela. Honra al Señor con las primicias y con todo lo que te ha bendecido y con los frutos, ¿verdad? Y por eso voluntariamente ejercemos el diezmo y las ofrendas y la ayuda para los necesitados, nuestro tiempo y los recursos, porque son nuestros con mayordomía, somos mayordomos del Señor. Y sigue diciendo en este, o sea, el que guarda su palabra, en este verdaderamente, y se acuerdan también hemos mencionado, entre realidad y verdad. La realidad es una circunstancia física que percibimos, ¿verdad? Con los sentidos, pero la verdad es eterna. La verdad es lo que no va a cambiar, es que es inmutable.
Cristo viene nuevamente. Estamos en un periodo de gracia, pero vendrá la era del juicio, cuando Cristo vuelva nuevamente. Entonces, esa es la verdad. Hay la evidencia de que Cristo, de que su Espíritu Santo mora en nosotros, porque lo expresamos en las cosas cotidianas. Por eso dice, en este verdaderamente. ¿En quién este? El que guarda la palabra. Y sigue diciendo la cita. El amor de Dios se ha perfeccionado, o sea, ha estado completamente, ¿se acuerdan? También hemos dicho, la palabra perfección también significa completo, íntegro. Entonces el amor de Dios nos ha completado, nos completa, nos es suficiente. En quien guarda la palabra, empieza a vivir verdaderamente, a manifestar en la imagen y la semejanza de nuestro Padre. Y el amor de Dios tiene su obra completa, nos completa, ¿no? Nos hace íntegros. Y sigue diciendo la cita, por esto sabemos que estamos en Él. Expresamos la genética de Dios en nuestro diario vivir. Ahora la leemos completo. Pero el que guarda su palabra, usted y yo, tú y yo, joven, en este verdaderamente el amor de Dios se perfecciona, nos hace completos. Y por esto sabemos que estamos en Él, por la obra de su amor que nos perfecciona. En Juan 5:20, también de la Nueva Versión Internacional, dice de la siguiente manera, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas les mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Ahora déjeme darle un poco de contexto. Aquí el Señor estaba hablando de que les había mostrado milagros de sanidad en sábado y se espantaban y se asombraban, ¿no? De que aún en sábado hiciera milagros de sanidad. Y entonces Él les dice, pues es que mi Padre me revela todo, todo lo que hay que hacer. Y aún cosas más grandes les revelará a ustedes y les mostrará. Todavía faltaba muchas de las cosas que en su ministerio, en su estancia en esta tierra, iba todavía a hacer. Y los dejará a ustedes asombrados. Entonces dice, pues el Padre ama al Hijo. Nuestro Padre ama al Hijo. Y ahora usted y yo somos hijos de Él. Y entonces ahora disfrutamos, dice la palabra, de su plenitud. Gracia sobre gracia. Y acabamos de leer que el amor es el que nos perfecciona, el amor de Dios, ¿verdad? Nos hace completos. Y es a quien Él ha dado la plenitud, a nuestro Señor Jesucristo, y Él a nosotros a través de su gracia. Dice, y le muestra todo lo que sabe. El Padre que estableció todo a su tiempo y que tiene un plan desde la eternidad hasta la eternidad, y que sabe que regresaremos a Él y que nos ha puesto en su palabra que iremos a la nueva Jerusalén, a la nueva ciudad y esa nueva tierra. Todo eso le mostró el Padre al Hijo. Todo lo que el Padre sabe. Y esta es la vida eterna, conocer a Dios, ¿verdad? Y a su Hijo a quien Él envió. Esa es la vida eterna. Y por eso les dice nuestro Señor Jesucristo, y el Padre nos muestra como hijos todo lo que sabe y todo lo que ha dispuesto. Su verdad, su palabra, acabamos de leer, ¿verdad? La verdad nos perfecciona su amor. Pues Él vino a darnos el conocimiento del Padre. Nadie había conocido al Señor, al Padre, sino hasta que nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra. Dice, porque el que ha estado en el cielo es el que se descendió y el que nos muestra al Padre. Le preguntaron, muéstranos al Padre. Dice, tanto he estado con ustedes y aún no lo conocen, porque yo manifiesto al Padre. Y ahora tú, yo, usted y yo, papá, mamá, mostramos al Padre. Estamos diseñados para mostrar al Padre. Sí, dice, y aún cosas más grandes que estas les mostraré, de las que ya les había mostrado, los milagros, pero de las cosas que nosotros vemos. Ahorita hablábamos hace un momento, usted voltea a la naturaleza, ve árboles, ve a mar si tiene cerca, aún en las grandes urbes, aún ese edificio tan portentoso y maravilloso que usted ve, que es
obra de las capacidades y de los talentos que Dios ha puesto en las personas, le conozcan o no, le reconozcan o no que Él es el autor. Él es el autor, simplemente. Sí, aún cosas más grandes les mostraré, dice la cita, y los dejaré a ustedes asombrados. Cada día nos maravilla la magnificencia de Dios, de todo lo que hace. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana. Esta mañana hay una nueva misericordia para usted, para mí, para ti, joven. Hay una nueva misericordia. Es decir, el favor de Dios nuevamente se manifestará con cosas que nos van a asombrar, porque así es el amor de Dios. Estamos viendo la plataforma del amor de Dios. Nos va a mostrar cosas maravillosas. Unas que hemos rogado y pedido conforme a su voluntad y otras que ni siquiera nos imaginamos, porque Él sigue obrando. Él obra para que hallemos gracia delante de los hombres, su favor, el favor de las personas con las que nos relacionamos. ¿Quién obra? El Espíritu del Señor, porque Él nos mostrará todas esas obras y nos dejará asombrado. Sea consciente, tenga un poco de entendimiento, guarde esa capacidad de asombro de las cosas que está haciendo Dios y que aún veremos usted y yo. Y entonces ahora entremos, el amor es paciente, ahora entremos a la paciencia de nuestro Padre. En segunda de Pedro 3:9 de la Reina Valera dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué tremenda palabra de parte de nuestro Padre. Algunos creemos que Él tarda con su promesa, tarda con su voluntad. ¿A usted le ha sucedido? A mí sí, de decir, bueno, Señor, está en tu palabra, yo te lo ruego, te pido y estoy aquí esperando, y me parece que sucede mucho tiempo. Pero dice aquí, el Señor no retarda sus promesas, sino, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 de la versión Reina Valera. El Señor no retarda su promesa. De hecho, siempre contesta toda oración. Antes de que usted reciba o tú recibas, joven, lo que estás pidiendo, el Señor ya estableció su paz en tu corazón y en tus pensamientos. Así dice en Filipenses 4:6-7. Por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de Él con acción de gracias, agradeciendo lo que Él va a hacer en el tiempo de Él. Y dice, y la paz de Dios gobernará sus corazones y su pensamiento. Es decir, Él contesta inmediatamente. Uno está orando, está poniendo delante del Señor las cosas y viene su paz. Y empieza a gobernar. Y entonces te recuerda la palabra. Él prometió, Él la va a cumplir, Él dijo que se hará y así sucederá. Hay cosas que luego pedimos y que están más bien en el ámbito de nuestra emoción, de nuestro deseo, de no ser pacientes, ¿verdad? Porque dijimos, la paciencia es esta espera, esta permanencia mientras esperas algo que te está incluso incomodando, sin enojarte, sin quejarte y sin afanarte. Entonces, el Señor es paciente, Él no se afana, Él cumple su palabra. Por eso dice, Él contesta nuestras oraciones. Según algunos tienen por tardanza, porque nosotros medimos el tiempo en horas, en minutos, y ahora estamos en un mundo en el que todo lo quiere rápido, ¿o no? Todo es urgente, todo es fast, con fast food, gozo o un disfrutar inmediato. La comercialización, lo que ahora llaman neuromarketing, está orientado a impulsarte, a que vivas por impulsos. Hoy tienes ganas, dátelo. Hoy te parece, hoy que hoy sea. A veces hasta los componentes estos sociales, políticos, que dicen que la democracia, pues es que
la opinión de cada uno pues debe prevalecer, ¿no? Y entonces se arman unos líos tremendos, porque entonces cada quien ve solo para sus propios intereses. Pero aquí dice, algunos tienen por tardanza porque medimos todo en inmediato. ¿No se ha escuchado usted la versión de que era para ayer? Hay veces que le quieren poner presión en un trabajo, en una tarea, y dice, pues era para ayer. No, pues, significa que ya es tarde, ¿verdad? Y hay quien se levanta hoy pensando que lo debió haber hecho ayer, y entonces, ¿cómo cree que se levanta? Afanoso, quejumbroso, ansioso. Y dice el Señor que la paciencia que Él nos da, nada tiene que ver con eso. Sigue en la cita, sino que es paciente para con nosotros. Dios es paciente para con nosotros. Tiene misericordia de quienes le conocemos y de quienes aún no le conocen. Mire, tiene misericordia que dice claramente en su palabra, Él hace salir el sol para justos e injustos. Y sí, hoy se levantaron, hoy despertamos, hoy abrimos los ojos, los justos y los injustos. Todos podemos ver ese paisaje tan precioso de Dios. Ese sol esplendoroso, esas flores, el frío, así que invita, ¿verdad?, a estar cubiertos y a generar calor, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué es paciente el Señor? ¿Cuál es uno de los beneficios de su paciencia? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ya se dio cuenta por qué es paciente el Señor? No quiere que usted y yo perezcamos, no quiere que nuestra familia que aún no le conoce perezca, no quiere que nuestros gobernantes perezcan, no quiere que la gente en autoridad perezca, no quiere que nuestros vecinos perezcan. Joven, niño, no quiere que tus compañeros de escuela perezcan. Por eso Dios es paciente, para que todos lleguemos, cada uno de nosotros y de nuestro prójimo, lleguemos al arrepentimiento. El deseo de Dios y su promesa, de tal manera amó Dios al mundo que envió al mundo, o sea, a todos, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que venga el arrepentimiento y entre a esa vida plena en el Señor, ¿verdad? Ese es su deseo y esa es su promesa en su palabra, para todas las naciones, para cada uno cuando tengan la oportunidad del arrepentimiento y se entreguen a su señorío. Así que nosotros somos portadores de esas buenas nuevas, de unas buenas nuevas de vida eterna, de conocer la verdad, el camino y la vida. El camino, la verdad y la vida. Conocerle a Él. Y eso es lo que expresamos. Para eso vamos a la escuela, ¿eh? Para eso vamos al trabajo. Sí, hay una serie de beneficios adicionales, de añadiduras, ¿verdad? Aprender ciencias, aprender matemáticas, historia, etcétera. Hacer un trabajo que honre a Dios y que edifique al jefe, a la empresa, donde estamos. Nosotros trabajamos para Dios. Nosotros vamos a la escuela para Dios. Nosotros tomamos conocimiento para honrar a Dios, no para alejarnos de Él. Si de repente hay una teoría, y eso son teorías, fíjese, la teoría es un postulado que tiene vigencia solo cierto tiempo, después viene otra que la tira y la derrumba. La verdad de Dios es eterna. Esa es la diferencia. Así que si tú, joven, estudias ciencia o estás haciendo una maestría o incluso un doctorado en ciencias, felicidades. Más que la verdad es muy superior a la ciencia. Ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Escudriña la palabra. Y está el árbol de la vida. ¿Qué es eterno? El árbol de la vida. El árbol de la ciencia del bien y del mal solo promueve cosas temporales, cosas que son útiles para este momento, pero que no permanecerán. Entonces, para eso el Señor es paciente, para que todos lleguen al arrepentimiento. En segunda de Pedro 3:15 de la Nueva Versión Internacional, dice así, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Lo acabamos de leer, llegan al arrepentimiento y vienen a salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo,
con la sabiduría que Dios le dio. Pedro refiriéndose o corroborando, ¿verdad? Una verdad que Dios le ha dado a Pedro, la pone y dice, y también se la dio a nuestro hermano Pablo. Vamos a ver esta cita. Dice, tengan presente, es decir, seamos conscientes de ello, papá, mamá, hijos, abuelos, tíos, seamos conscientes de esa verdad, la verdad eterna, la paciencia de nuestro Padre. ¿Qué tiene? ¿Para qué? Para esperar a que lleguemos al arrepentimiento. Y una vez que los que ya hemos sido arrepentidos, luego tenemos que llegar a nuestra transformación y a la justificación y a la conversión y a vivir para glorificar al Padre en esta tierra, en todas las actividades que tenemos. Tengamos presentes, hagamos conciencia continua de que Él que empezó la buena obra, la va perfeccionando cada día. Hoy la está perfeccionando Dios. Ahorita la está perfeccionando con su palabra. Su palabra cumple para lo que Él le ha enviado. Así que está penetrando en usted, en mí. Dice que la paciencia de nuestro Señor, o sea, su disposición a esperar a que cada uno doblegue su voluntad y entregue su vida a Él mientras hay tiempo. En una porción de la palabra dice que lo busquemos mientras hay tiempo, porque va a llegar el tiempo o el día del juicio, la era del juicio del Señor, y entonces ya no habrá tiempo. Pero estamos en la era de la gracia, así que mientras haya tiempo, tengámoslo presente. Que la paciencia de nuestro Señor, esta disposición del Padre a esperar que cada uno de nosotros tenga su voluntad a favor, significa salvación. La paciencia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo significa salvación. Sigue dispuesta la vida eterna para usted, para mí, para nuestro compañero de trabajo, para nuestro compañero de escuela, para el resto de nuestra familia. No dejemos de hacer el bien, de llevar buenas nuevas, porque a su tiempo habrá cosecha. Y sigue diciendo Pedro, tal como lo escribió también, o sea, tal como ya se dejó la evidencia, todos los evangelios hablan de la obra redentora, de las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y de su ministerio durante su tiempo en esta tierra. Por eso sigue diciendo nuestro querido hermano Pablo, Dios se lo reveló a Pablo así como se lo reveló a Pedro y a cada uno de los apóstoles y ahora a cada uno de nosotros. Dios quiere revelarnos. ¿Qué es revelarnos? Que sea una verdad en nuestro espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser. Ya no haya asomo de duda o variación en nuestro pensamiento, en nuestro corazón y en nuestra conducta. Eso es cuando la palabra se revela. Cuando esos tres están en sintonía. A nuestro querido hermano Pablo se lo reveló con la sabiduría que Dios le dio, el reconocimiento de que es el Padre el que otorga esa revelación. El Padre es el que pone en la profundidad de nuestro ser su verdad. Así dice Santiago, que la sabiduría de lo alto es pura. La sabiduría de lo alto, benigna, paciente. La sabiduría de este mundo, ya sabemos, hay veces que a la ciencia del bien y del mal le decimos sabiduría. No, en realidad solo es ciencia. Pero para sabiduría todavía le restará. Vamos viendo cuáles serían los consejos prácticos para esta semana acerca de estas citas, porque la próxima volveremos a hablar de la paciencia, porque es un tema que hay que buscarle, hay que discernirle, hay que escarbarle mucho más, degustarlo en la palabra, tomar este alimento, ¿verdad? Este pan nuestro de cada día. Reflexione esta palabra en la semana, la paciencia de Dios, estas citas que hemos visto en Pedro. Escríbalas donde pueda verlas. Las dos citas de Pedro, escríbalas, hágale un copy en su celular y póngalas donde sean visibles y léala. Lo invito, léala una vez por semana. Lee, joven, lee, niño, una vez por semana, escríbela en tu cuaderno, transcríbala. Si la puede transcribir, ideal, es un ejercicio neurolingüístico. Y cada vez que pueda, póngala en acción. Ay, Señor, tú eres paciente conmigo, yo seré paciente con mi compañero. Seré paciente con mi jefe, con mi compañero de escuela, con mi esposo, con mi esposa. No lo haga en sus propias fuerzas. Deje que Él gobierne su paz, sus pensamientos y su corazón.
el Señor perfeccione su obra de paciencia en cada uno de ustedes y en nuestras vidas. Que tengan una semana llena de la paciencia y la revelación del Señor de ella. Buenos días.